Ya, con esto acabamos todo lo que es lo concerniente al capítulo de esófago. Entonces, primeramente, sabemos que las esofagitis cáusticas realmente a veces lo padecen bastante lo que son los niños por descuido a veces de los familiares y de los mismos padres de familia, y también a veces también tienen una alta incidencia, por ejemplo, en el sexo femenino, ¿no? A veces por estado de depresión, ansiedad, entonces presentan justamente esta esofagitis por cáustica. Entonces, hacemos una breve introducción y hablamos justamente sobre la esofagitis cáustica, ¿no? La esofagitis cáustica constituye una variedad especial de los trastornos que afectan principalmente al esófago, aunque también se puede afectar también a la parte de la laringe y el estómago. Entonces, obviamente va a afectar a toda la cavidad bucal que diga, al esófago, al estómago, a la laringe, y obviamente también parte también de la primera porción o segunda porción del intestino delgado, ¿ya? Entonces, generalmente para los adultos representa un método para consumar un ácido suicida, ¿no? Es un acto suicida generalmente para los adultos. Esto significa cuando hay una ingesta de cáusticos. Los cáusticos son sustancias que dañan al contacto los tejidos, ¿no? Obviamente ese es un concepto que tenemos que tener presentes. Y cáusticos es sustancia que quema, y corrosivas que obviamente tienen la virtud de corroer. Entonces, eso son qué cosa lo que es más que todo lo que es concerniente a los cáusticos, ¿no? Sustancia que quema y también tiene la virtud de corroer. Otra de las definiciones y dentro de la parte de la epidemiología de la esofagitis cáustica, generalmente el agente agresor obviamente produce por la ingesta accidental o intencionada de agentes corrosivos sobre las diferentes capas del esófago, ¿no? De acuerdo a un compromiso en grado que después nosotros vamos a determinar, y luego la extinción que va de repente va a ocasionar la quemadura, ¿no? Que puede ser muy variable. Acá, justamente sacamos de un artículo de México. En México se estima que son atendidos, miren, 5,000 niños diariamente por accidentes de ingestión de cáusticos. 5,000 niños diarios. Entonces, es alto, es un impacto en la salud pública. Entonces, lo que tenemos que tener presente. Los sitios principalmente afectados por la quemadura generalmente son el tercio superior del esófago, que es lo principal, ¿no? Sobre el anillo esofágico superior, obviamente también el cruzamiento del bronquio izquierdo y la impresión del callado de la aorta. Entonces, ¿por qué se van a producir en estos sectores? Porque generalmente, cuando nosotros vemos toda la anatomía del esófago, vamos a observar, obviamente, algunas, se puede decir, cierta manera de estrechez a nivel del esófago. Entonces, en el tercio superior, ¿no? Obviamente también por el anillo esofágico superior, obviamente también el estrechez por el cruzamiento del bronco izquierdo y la impresión del callado de la aorta. Entonces, justamente esto nos va a tener un impacto, obviamente, en estas zonas al momento de la quemadura. Por suerte, la mayoría de los casos son leves, generalmente son leves, y solo entre el 15 y el 20% generalmente se consideran de gravedad, ¿no? Entonces, miren, generalmente casi el 80% de todas las quemaduras son leves, pero el 15 al 20% son graves. Dentro de la etiología que nosotros vamos a presentar, hay numerosas sustancias que pueden causar quemaduras en el esófago. Tenemos sustancias oxidantes como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, etcétera. Corrosivos, tenemos el fósforo y la lejía, ¿no? Y desencantes que producen obviamente un aspecto de quemadura, va a ser ácido sulfúrico, ¿no? La mayoría generalmente se emplean en el hogar. Entonces, generalmente todas estas sustancias lo utilizamos solamente para desinfectar
o obviamente para otras cosas, pero accidentalmente, por descuido que se observa, obviamente a veces lo ponen en un recipiente, en una botella, entonces inmediatamente a veces el niño coge y se lo toma, ¿no? Entonces, accidentalmente. Hasta los adultos también accidentalmente a veces consumen por descuido esto. Dentro de la patogenia y la anatomía patológica, generalmente la quemadura se produce en el sitio y la extensión del daño en el tejido afectado, varía de acuerdo al producto. Acá tenemos que ver nosotros que justamente cuanto más, obviamente, tenga más impacto una sustancia, por ejemplo, puede ser alcalina o ácida, obviamente tenemos que ver el producto, ¿no? Si es líquido, si es sólido, o es pasta o espuma, ¿no? Tenemos que tener esas características. Tenemos la cantidad también de ingerida que se puede captar o recolectar al momento de hacer la historia clínica y obviamente el tiempo de exposición. Tal igual como puede ser con una quemadura externa a nivel de la piel, ¿no? Nosotros, obviamente, cuando nosotros en cirugía, ustedes han planteado en un capítulo de quemaduras, ¿no? Quemaduras, obviamente, cuánto de extensión, obviamente, está afectando la quemadura, ¿no? Tal igual, también como externamente nosotros a nivel de piel, también nosotros tenemos que considerar a nivel del esófago internamente. Entonces, debido a la cantidad de ingesta o tiempo de exposición. Generalmente la lejía es el agente reportado en la mayoría de los accidentes. Entonces, todos generalmente, gran parte de las quemaduras por ingesta de cáustico son por la lejía, generalmente. Anteriormente se decía que la lejía tenía una alta concentración de agentes tóxicos. Me están escuchando? Entonces, ahora, por ejemplo, pues ya con el avance, obviamente, de la tecnología, obviamente siempre con la bioseguridad, ¿no? Entonces, la lejía ha comenzado, ¿qué cosa? A tener presentaciones baja en concentraciones, por ejemplo, de sus componentes. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la lejía, la marca Clorox, ¿no? Que nosotros utilizamos a veces para desinfectar, inclusive en la parte de lo que era el COVID, se utilizaba bastante la lejía, ¿no? Para, obviamente, como lo ven ustedes, para desinfectar, obviamente, los zapatos, se utilizaban para los pisos, ¿no? La lejía. Entonces, se ha determinado que la lejía actualmente tiene una baja concentración de agentes agresivos que pueden pues, producir quemaduras. Por eso siempre cuando dicen ustedes, ¿qué ha consumido? ¿No? He consumido un poquito regular cantidad de lejía. Entonces, para mí, al parecer, de repente quizás ya por la experiencia que uno no tiene, entonces no hay mucho impacto, produce una quemadura de primer grado o máximo una quemadura de segundo grado superficial, ¿no? Entonces, por eso es la condición que nosotros tenemos que saber, obviamente, identificar qué tipo de sustancia ha ingerido el paciente, ¿no? Ahora, la lesión, generalmente la quemadura, comprende tres fases, ¿no? Primera fase, segunda fase y tercera fase. Esa es pregunta de examen. Ya, hijos, tienen que estudiar bien. Entonces, la primera fase se aprecia, obviamente, necrosis de los tejidos por licuefacción cuando son ingesta por álcalis. ¿Me entiendes? Por álcalis. Necrosis de los tejidos por licuefacción, ¿no? Entonces, la sustancia actúa, penetra profunda y extensamente en los tejidos. La pared dañada es generalmente invadida por bacterias, por los leucocitos, por los polimorfos y aparecen trombosis vascular generalmente entre el segundo y quinto día de la trombosis y la respuesta inflamatoria son más extensas. Entonces, por eso generalmente tenemos que evaluar una quemadura a partir del tercer día, cuarto día, quinto día para determinar obviamente la profundidad de la quemadura y la extensión de la quemadura. Entonces, inicialmente cuando nosotros sufrimos la quemadura, inmediatamente no podemos catalogar qué grado de profundidad va a tener la quemadura y qué extensión va a abarcar, ¿no?
Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer son las medidas para contrarrestar, obviamente, la quemadura en el primer día. Entonces, a partir del tercer, cuarto día, ya recién comenzamos nosotros ya a determinar la gravedad y también, obviamente, la profundidad de la quemadura y, obviamente, la extensión. Eso es lo que tenemos que considerar. En la segunda fase o fase de reparación, generalmente se inicia a partir del quinto día, con el desarrollo del tejido de granulación en la periferia de la zona dañada. Obviamente el depósito del colágeno aparece durante la segunda semana, que va a revitalizar justamente la mucosa que se inicia en esta fase. Esta es la segunda fase o fase de reparación. Y la tercera fase o fase de retracción cicatricial generalmente comienza al final de la segunda semana, es decir, a los 15 días, ¿no? Obviamente la colágena recién formada contrae circunferencialmente o longitudinalmente el órgano quemado, lo cual resulta un acortamiento y una formación de estenosis. Por eso justamente nosotros, alumnos, al momento, obviamente, de la quemadura, generalmente nos va a preocupar la extensión, la profundidad, pero más tarde, a partir de la segunda semana, nosotros tenemos que ya tener el resultado de las complicaciones futuras que va a tener, obviamente, estas quemaduras. Estas quemaduras. Obviamente va a producir estenosis, a largo estas quemaduras por, ¿qué llama? Ingesta de cáusticos, va a producir y puede producir cáncer de esófago. ¿Ya? Cáncer. Por eso hay que tener bastante cuidado justamente en el tratamiento y en el abordaje de esta enfermedad. Además de las lesiones por contacto, los agentes cáusticos producen también espasmo muscular que tenemos que tener en consideración. Más que todo en el esfínter esofágico inferior, ocasiona relajación y en consecuencia también reflujo del material ingerido. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Evitar el reflujo. ¿Por qué? Porque va a ocasionar mayor quemadura. Entonces, al momento de que refluye. Los ácidos producen necrosis por coagulación. Esa es pregunta de examen. Entonces, volvemos a recargar. La quemadura que produce, obviamente, por ácidos, generalmente lo producen a través de una necrosis por coagulación. Y la quemadura que se produce por álcalis es justamente por necrosis por licuefacción. Entonces, eso tienen que tener presente alumno. Y generalmente, cuando producen la necrosis por coagulación, ocasionan una escara firme, obviamente protectora, que impide la penetración del agente corrosivo y obviamente va a limitar la profundidad de la lesión. Eso tenemos que tener en consideración. A veces también la diferencia principal entre la lesión por álcalis y la lesión por ácido es la rápida penetración del álcali en los tejidos. Eso es importante que nosotros tenemos que ver. Mientras que en el ácido depende de las características físicas y del tipo de necrosis que produce. Entonces, más penetrante alumnos, es qué cosa, justamente la ingesta por álcalis. Entonces, la que va a causar más daño. ¿Ya? Acá van a ver justamente un capítulo donde dice las lesiones cáusticas en el esófago se clasifican desde el punto de vista endoscópico en 3 grados. Ese es desde el punto de vista endoscópico, porque también nosotros vamos a tener unas clasificaciones de Sargar, que justamente posteriormente vamos a determinar. Estas son las lesiones cáusticas en el esófago que se clasifican desde el punto de vista endoscópico en 3 grados. Primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado generalmente va a haber hiperemia de la mucosa y edema sin exudado. Edema sin exudado. Ni ulceraciones. La mucosa no presenta erosiones profundas ni necrosis. Generalmente el daño está confinado solamente en la mucosa, a nivel de la mucosa, y no se relaciona con perforación secundaria o formación de estenosis. Es igual o semejante con cuando vayan ustedes a la playa, ¿no? Por el calor, obviamente les produce generalmente una quemadura de primer grado. De primer grado. Es igual, tan igual como también se produce endoscópicamente, se puede observar el esófago. La de segundo grado, generalmente ya desde el punto de vista endoscópico,
Generalmente va a haber daño de la mucosa que está presente en forma difusa y presenta también erosiones más profundas e incluyen úlceras con la presencia de un exudado blanquecino y también va a haber eritema grave. Ya hay presencia de exudado blanquecino, mas no en el grado 1 no había absolutamente nada, solamente había hiperemia. En el grado 3, existe ya daño transmural. ¿Qué cosa? Que aparte de que compromete la mucosa, también compromete la submucosa. Entonces está caracterizado por ulceraciones profundas, va a haber presencia de tejido necrótico oscuro o manchas oscuras. Entonces, esto es la clasificación de acuerdo al punto de vista endoscópico, ¿no? Endoscópico, ¿ya? Generalmente el cuadro clínico en una esofagitis cáustica va a haber primeramente la afectación a nivel de lo primero, es la afectación a nivel de la cavidad bucal, los labios, el paladar, la úvula, la hipofaringe y todas sus estructuras. Y también en algunas ocasiones pueden afectar, ¿qué cosa? Al tracto respiratorio. Entonces, doctor, lo primero que yo tengo que evaluar, ¿qué cosa? Es la cavidad bucal. En la cavidad bucal, yo voy a ver qué cosa ya, qué tipo o qué agente puede, qué cosa ocasionar. Obviamente la quemadura, ¿no? Entonces, ya yo voy observando. Si es pasta, es líquida o ha sido, qué cosa, unas sustancias, por ejemplo, puede ser sólidas, etcétera, ya tengo que tener en consideración, ¿ya? Entonces, primero vete la exploración a nivel de la boca, de los labios, del paladar, de la úvula, etcétera. Y obviamente tenemos que tener también las manifestaciones clínicas que se dividen en 3 etapas. Esas son las manifestaciones clínicas, ¿ya? En etapa 1, generalmente desde el momento de la ingesta del agente corrosivo, se prolongan durante un periodo de 5 a 10 días. Mire, desde la ingesta del agente corrosivo se prolonga durante un periodo de 7 a 10 días, etapa 1, ¿ya? Los síntomas más comunes son dolor en la cavidad bucal, dolor en la cavidad, en la orofaringe, va a haber disfagia, va a haber odinofagia, va a haber afagia, dolor torácico y abdominal. Va a haber náuseas, vómitos, va a haber hematemesis y manifestaciones de choque. Entonces, en esta etapa 1 se recomienda, ¿qué cosa? Que el paciente, lo primero que debe hacer, ¿qué cosa? Es hacer un examen de una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen, ¿ya? De abdomen, que es lo que tenemos que tener. Asimismo, puede que cosa en la etapa 1 puede existir disfonía, estridor, miren, estridor, ¿qué llama? Disnea, enfisema subcutáneo, ¿no? El cuadro es sugestivo, obviamente, de una perforación alta del órgano o compromiso de las vías respiratorias superiores. Por eso es importante que ustedes saquen, obviamente, la radiografía de tórax y la radiografía de abdomen. Nunca se van a olvidar en las ingestas por cáusticos, ¿no? Si se llega a perforarse el estómago, algunos, puede, ¿qué cosa? Haber también, obviamente, una irritación peritoneal y puede producir un neumoperitoneo, ¿no? Se perfora, entonces ingresa el aire y te produce un neumoperitoneo. Generalmente, a veces debemos considerar que el examen de los labios, la boca y la orofaringe pueden revelar signos de lesiones tisulares. Ya miren, bajo la forma de membranas blanquecinas o grisáceas en la superficie de la mucosa. Entonces ya sabemos, ya podemos identificar, obviamente, ya desde el inicio la gravedad que puede ocasionar la quemadura por la ingesta de cáusticos. Generalmente el diagnóstico, generalmente es el estudio debe interrumpirse si el grado de lesión es de tipo 3. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, no hago un examen, obviamente, de estudio ya invasivo como es la endoscopía. Si las condiciones lo permiten, es conveniente revisar hasta el duodeno bajo anestesia endovenosa, que es lo más recomendable, ¿no? La radiografía simple de tórax y abdomen es de utilidad para descartar complicaciones de salud. Por eso es importante justamente esta recomendación que se está indicando. Dentro del tratamiento para las medidas generales, obviamente el objetivo
principalmente está encaminado en la estabilización hemodinámica y prevención de la formación de la estenosis. Es lo primero, ¿no? Estabilización hemodinámica del paciente y la prevención de formaciones de estenosis posteriores o tardías. Obviamente también la suspensión de la vía oral, ¿no? Y reponer obviamente líquidos electrolíticos, sangre de acuerdo con las demandas del paciente, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que considerar. Obviamente también lo más recomendable también de dar, ¿qué cosa? Analgésicos que se admiten solo cuando el médico considere estrictamente indispensable. Los analgésicos para calmar obviamente el dolor. También asegurarse obviamente la permeabilidad de la vía aérea, que es lo más importante. Así como nosotros cuando hacemos una quemadura, obviamente por calor, por fuego, entonces también dentro de la cavidad bucal, de la laringe, del esófago, por estos agentes corrosivos, tenemos que asegurar obviamente la permeabilidad de las vías aéreas. Puede comprometer y obviamente después pueden presentar complicaciones, ¿no? A nivel del aparato respiratorio. Siempre debe evitarse, obviamente, miren acá, siempre debe evitarse el vómito o el paso de las ondas a ciegas para no provocar mayor daño o incluso una perforación en las ondas. Claro que sí. Entonces, en una quemadura por órganos cáusticos está, que se puede decir, contraindicado producir el vómito. Y más aún, introducir, obviamente, para la alimentación, una sonda nasogástrica, ¿ya? Entonces, eso métanse a la cabecita. Pues no podemos ir. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que es una quemadura extensa y es profunda, que al momento de colocar la sonda nasogástrica lo podemos perforar y peor, ocasionamos más daño al paciente. Por lo consiguiente, es conveniente inhibir la producción del ácido clorhídrico, eso es cierto, por lo cual se recomienda administrar inhibidores de la bomba de protones. Entonces acá utilizamos bastante lo que es el omeprazol. Lo que es bastante IVP es el omeprazol. Acá siempre hay una controversia, utilizar antibióticos o utilizar corticoides, siempre en quemaduras. Por ingesta de cáusticos, en la actualidad no se ha logrado demostrar que realmente evite la formación de estenosis. Muchos dicen, ¿por qué le estás poniendo dexametasona o hidrocortisona? No, es para evitar estenosis. No se ha demostrado, ¿no? En la medicina basada en evidencias de que si yo doy rápidamente corticoides, me va a mejorar la estenosis. No, no hay. No se ha demostrado realmente que evite la formación de estenosis. Por otro lado, puede enmascarar complicaciones, mire, como la meastinitis y la peritonitis. Entonces, mucho cuidado con el uso también de corticoides. Si se emplean esteroides después de la ingestión de álcalis, aumenta la probabilidad de infección local. Entonces, ¿por qué? Porque va a bajar, ¿qué cosa? Justamente la inflamación al paciente lo deprime y fácilmente, por el efecto de los corticoides, que va a bajar el proceso inflamatorio, el paciente se puede manifestar o puede contraer infecciones locales. ¿Puede prevenirse con la administración de antibióticos de amplio espectro? Claro que sí. Entonces, todo paciente con quemadura por ingesta de cáusticos, el paciente sí o sí tiene que recibir antibióticos. Tiene que recibir antibióticos. Obviamente la nutrición, que es lo más valioso, generalmente la alimentación oral se debe suspender. Claro que sí. Entonces, nosotros podemos, por cierta manera, se puede usar la nutrición enteral por sonda nasoentérica o hacerle una gastrostomía, inclusive, o darle obviamente una nutrición parenteral, ¿no? Si es grave, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer un acceso más rápido para dar una nutrición enteral, lo hacemos. Si no es posible realizar a través de la sonda una nutrición enteral, mejor preferiría hacer qué cosa, en las quemaduras graves, dar nutrición parenteral. Acá lo más importante que sepan ustedes, una vez ya dado las complicaciones, ya nosotros identificados obviamente las estenosis a nivel del esófago, podemos nosotros realizar dilataciones esofágicas.
Esto que ven ustedes son dilatadores Savary, así su nombre, dilatadores Savary, y es generalmente de plástico. Como vean ustedes acá, acá tienen una punta, obviamente, y luego justamente tienen ya un diámetro ya más, se puede decir, más regular y se puede decir, siempre se comienza desde el menor diámetro hasta el mayor diámetro. En caso de estenosis es el mejor tratamiento y se realiza generalmente cada 12 a 15 días durante un periodo variable hasta lograr la rehabilitación completa. Miren, cada 2 semanas podemos nosotros realizar, obviamente, las dilataciones, no antes, no antes. ¿Me están escuchando? ¿Por qué no antes? Porque si yo agarro y dilato, miren, dilato, obviamente, y hago a los 5 días, no va a mejorar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente yo lo dilato y qué cosa, todo no me va a ayudar en ese periodo de 8 días que normalmente la herida, ¿no? Que se rompe las fibras, se va a cicatrizar. Entonces, al momento de cicatrizar, no me va, otra vez se va a cerrar, ¿ya? Otra vez se va a cerrar. Entonces, no me va a ayudar absolutamente nada. Por eso está indicado que a partir de los 12 a 15 días, recién realizar, ya cuando, por ejemplo, yo agarro, se cicatriza obviamente, pero ya un poquito aumenta el lumen, entonces comienzo a hacer otra vez dilataciones. Y siempre comienzo desde lo más pequeño a lo más grande, a lo más grande. Entonces, las dimensiones que vienen estos dilatadores Savary vienen desde el número 7, de 7 milímetros, 8 milímetros hasta 14, 15 milímetros. Entonces voy dilatando, ¿ya? Comienzo con 7, con 8, 9, 10. Entonces, si acá ya comienza a dilatar, paso al 11, paso al 12, paso al 15. Entonces, así vamos tratando de mejorar para mejor permeabilizar, qué cosa, obviamente, la luz del esófago, ¿no? El momento más oportuno para su inicio generalmente aparece cuando aparece la disfagia entre la tercera y la sexta semana. Miren, tercera y sexta semana. Se disponen de accesorios como las bujías o sondas de Savary o los dilatadores o los balones hidrostáticos. En algunos, obviamente en algunos otros lados, aún se utilizan los dilatadores de Turquet. Acá también podemos utilizar las prótesis esofágicas. Y las prótesis esofágicas generalmente lo hace el gastroenterólogo. Entonces, en las zonas de donde nosotros vemos, obviamente que hay una perforación, obviamente del esófago, le ponemos una prótesis esofágica. Entonces, ¿cuándo nosotros utilizamos prótesis esofágicas? Generalmente, para que ustedes sepan, cuando nosotros pasamos esta etapa de la pandemia del COVID, entonces generalmente se daba, ¿qué cosa? Que a toditos que entraban a UCI, ¿qué hacían? Se les ponía, ¿qué cosa? Se les intubaban a los alumnos, a los pacientes que digan. Entonces, se le intubaba y generalmente a veces intubaban, como era rápido la intubación, entonces a veces, sumamos, no intubaban, generalmente a veces se escapaba y comenzaban a hacer lesiones se puede decir, de fístulas traqueoesofágicas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando agarraba, entonces iniciaban la alimentación y comenzaba a ocasionar, ¿qué cosa? Cuadros repetitivos de neumonías de tipo aspirativas, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros nos mandaban a los gastrodólogos para hacer la interconsulta, tenemos que hacer la endoscopía y determinar si había o no había estas fístulas o estas perforaciones. Entonces, y generalmente nosotros encontramos estas fístulas y tenemos que poner las prótesis esofágicas. Por eso es importante, obviamente, justamente estas prótesis. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a que se cierre, obviamente, ese orificio, ¿no? De comunicación entre el esófago y y la laringe. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Su colocación es fácil, sí, es fácil siempre y cuando se tenga un diámetro de 12 milímetros y se coloque después de la dilatación. Entonces, lo más importante es eso. Y generalmente la cirugía, en las quemaduras, obviamente, en pacientes con quemaduras graves, es conveniente solicitar la participación del cirujano.
es conveniente colocar gastrostomía para poder establecer la alimentación. Es lo más adecuado, ¿no? Si nosotros no podemos poner una sonda nasoyeyunal o nasogástrica a través de la ayuda del endoscopio, lo mejor es recomendable siempre hacerle una gastrostomía. La cirugía, como lo ven ustedes acá, ven en el gráfico, obviamente es en la fase de cicatrización, cuando la fibrosis es grave, cuando la dilatación no se resuelve el problema, es conveniente realizar una esofagectomía con interposición de un asa de colon, ¿no? Subir con una ascensión hacia arriba, ¿no? Se anastomosa el esófago al colon en la región cervical y obviamente y en la porción también distal y hacer una cologastroanastomosis, ¿no? Entonces, coloco a unión entre el colon, el estómago y hago una anastomosis. Y acá viene la etapa 2, justamente, como ya hemos hecho la etapa 1, la etapa 2, ¿no? Es la etapa latente o posinflamatoria, generalmente, ¿no? En esta fase se presenta la proliferación de la fibrosis, obviamente la participación del colágeno en los sitios con quemaduras más profundas, pero el paciente no refiere sintomatología alguna. Y esta es la etapa 3, obviamente ya en la etapa de 3 se presenta en la cuarta a sexta semana después del cuadro agudo de la quemadura, ¿no? Y generalmente corresponde a la fase cicatrizal o de estenosis que ocasionan generalmente la disminución del calibre del órgano, ¿no? Generalmente en ella reaparece la disfagia, la cual puede ser la disfagia progresiva y obviamente se acompaña de signos de desnutrición en el paciente. Acá, obviamente, miren acá en diagnóstico, volvemos a recalcar, generalmente la endoscopía es el estudio ideal para evaluar la magnitud de la lesión. Claro que sí. ¿Y cuándo lo hacemos? Generalmente lo hacemos entre las 12 a 24 horas, ¿no? A 24 horas. ¿Ya? Entonces, en las 24 horas se recomienda antes de este tiempo, ¿no? Los objetivos es evaluar el daño obtenido y luego obtener datos para el pronóstico y manejo, obviamente cuando realizamos el estudio del estudio por endoscopía. Las complicaciones, como ya sabemos, pueden ser tempranas o tardías. Pregunta de examen. Tempranas, ¿qué va a ser las complicaciones? Perforación del esófago, mediastinitis, absceso mediastimal y septicemia. Acá podemos también qué cosa está presente el enfisema, ¿no? Puede haber qué cosa, un cuadro de enfisema, ¿no? Y tardías, obviamente va a haber estenosis del esófago, puede también, se cierra el píloro, ¿no? A nivel del antro, puede qué cosa, a la larga nos puede producir cáncer de esófago, que generalmente aparece hasta 40 años después del accidente agudo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que dar presente. Acá obviamente se presentan en cualquier edad, jóvenes, niños menores de 5 años. Acá también un estudio, miren, de 5.000 a 18.000 casos por año se presentan en Estados Unidos y en Europa, obviamente de 5 en 100.000 casos por año en menores de 16 años. Y generalmente, como ven, los factores de riesgo, falta de cuidado al almacenar los cáusticos, generalmente a veces ventas en envases inadecuados, falta de etapas de seguridad y poca protección familiar, que eso es un factor de riesgo, obviamente, para que se produzcan quemaduras por cáusticos. Causas de lesión, quemaduras accidentales, quemaduras con intento suicida y quemaduras de tipo criminal, ¿no? Que tenemos que tener en consideración. Y estos son los diferentes agentes, tipos de agentes cáusticos, ¿no? Acá en este cuadro, obviamente, sustancias químicas cáusticos y daños que producen. Miren acá, tipos de agentes álcales, hidróxido de sodio, va a producir ¿qué cosa? Daños por licuefacción del esófago. Ácido sulfúrico, clorhídrico, etcétera, va a producir necrosis por coagulación a nivel del esófago. Detergentes, miren, daño moderado al esófago. Y blanqueadores, obviamente daño moderado también al esófago, que nos va a producir, ¿no? ¿Cuáles son los alcalinos más frecuentes causantes de la lesión? Acá tenemos que todo lo que es referente para lo que es productos de limpieza, todo lo que es componente de hidróxido de sodio, soda cáustica, lejía,
hidróxido de potasio, la potasa, los blanqueadores con cloro, amoníaco, ¿no? Y acá viene el cuadro de las baterías alcalinas, es decir, las pilas, ¿no? Que tenemos que tener bastantes cuidados. Y acá los ácidos más frecuentes causantes son el ácido clorhídrico, ¿no? Como es el ácido muriático, sulfúrico, el nítrico, ¿no? El oxálico o también otras combinaciones que se pueden tener acá presentes a nivel de los ácidos, ¿no? Acá tenemos, miren acá, sustancias químicas utilizadas en la industria y en el hogar, que pueden ser ingeridos y provocar daños a nivel del esófago, ¿no? Ácidos y álcalis, ¿no? Nombres, ácido, acá tenemos ácido oxálico o de limón, obviamente ácido clorhídrico o muriático, ¿no? ¿Qué tipo de quemaduras? Que eso ustedes lo van a repasar. Acá la fisiopatología, vean ustedes acá, miren, siempre el pH, ¿no? Tener en consideración el pH, ¿no? Ácido, menos de 4, y alcalinos, mayor de 2. Entonces, lo que van a producir a los extremos, mayores extremos, obviamente mayor daño, ¿no? Acá miren, esta es una fisiopatología, obviamente, de las pilas del botón, o pilas obviamente, de los relojes que tenemos, que justamente pueden producir una quemadura por liquefacción tisular, obviamente produce saponificación de grasas, puede producir trombosis capilar, una desnaturación de las proteínas, obviamente va a haber retención de agua, va a producir una quemadura térmica por hidratación y obviamente gran poder de penetración. Por eso mucho cuidado en las pilas de reloj y en las pilas normalmente cuando ingieren el niño, que inmediatamente se tiene que retirar, ¿no? Se tiene que retirar. ¿Por qué? Porque tiene alta capacidad, gran poder de penetración. Puede perforar, obviamente, el estómago, puede perforar también el intestino. Mucho cuidado, ¿ya? En las quemaduras por pilas. Acá ya hemos dicho en la patogenia, ¿no? Hay etapa aguda, etapa de falsa resolución o latencia, etapa de secuelas, y obviamente una de las secuelas es la estenosis, ¿no? ¿No? Siempre tienen el cuadro clínico, dolor orofaringio, dolor artesanal, estridor, ronquera, afonía y disnea, ¿no? Puede ser, pregunta de examen, mira acá, epiglotitis, edema del laringio y aspiración, ¿no? Acá está el enfisema subcutáneo, como hemos hablado anteriormente, dolor irradiado de espalda, miastinitis por perforación esofágica, puede ser abdomen agudo, quirúrgico del paciente, peritonitis por perforación gástrica, signos de choque, sepsis y insuficiencia respiratoria. Ya hemos hablado del diagnóstico clínico. Siempre acá evaluar, siempre hacer una exploración física, ¿no? Primero, signos vitales, ¿no? Del paciente. Exploración de la boca, exploración del cuello, exploración del tórax y exploración de abdomen. Acá, el estudio de imagen, hemos hablado nosotros del tórax, ¿no? Obviamente valorar los datos de perforación, si hay derrame pleural o si hay neumonía. Miren acá en el abdomen, si hay aire libre, ¿no? Si hay aire libre, su subdiafragmático y también la distensión. En la endoscopía, generalmente que tenemos que es un patrón de oro, es el examen de oro que nosotros debemos realizar. Y obviamente acá ven ustedes justamente la clasificación de Sangar, ¿ya? De Sargar, ¿no? Correlacionada justamente con grado 0, grado 1, grado 2A, grado 2B, grado 3A, grado 3B, ¿no? Y grado 4. Entonces es lo que tienen que saber, ¿ya? Entonces grado 0, ¿no? Grado 1, 2A, 2B, ¿no? 3A, 3B y el grado 4. Generalmente vamos a ver la profundidad y lo que compromete, ¿no? El grado 1 va a haber edema y hiperemia de la mucosa, tal igual como la endoscopia, desde el punto de vista endoscópico, afecta solamente a la mucosa. En el 2A ya afecta a la submucosa, puede producir, mira, estenosis en menor de 15%, y en la 2B ya van a ver úlceras circunjitas, producen ya, compromete la submucosa y también la capa muscular. Y miren, ya en la 3A y en la 3B
ya hay pequeñas áreas aisladas de necrosis, va a haber, obviamente la mucosa aparece decoloreada, mostrando un aspecto gris, de color inclusive negruzco, ya generalmente la profundidad puede ser transmural, ¿no? Pueden ser, ¿qué cosa? Pronóstico, pueden ser quemaduras graves, pueden presentar complicaciones tardías y pueden presentar alta mortalidad. Acá, obviamente, miren, debe realizarse dentro de las primeras horas de elección, generalmente de 6 a 48 horas la endoscopía. ¿Y cuáles son las contraindicaciones que pueden, ¿no? Síntomas de choque, perforación, distrés respiratoria, mire, edema de glotis, obstrucción de la vía aérea, inestabilidad hemorrágica y negación del presente. Entonces, en estos pacientes está contraindicado hacer la, ¿qué cosa? La endoscopía. Y acá van a ver, miren ustedes, justamente las quemaduras de tipo 1, de tipo 2, ¿no? Miren acá, tipo 1, de grado 2, ya como está presentándose. Y miren acá de tipo 2B, ¿no? La de tipo 3A, miren, ya hay áreas de necrosis, miren acá ya zonas blanquecinas, entonces eso nos va a ayudar a determinar, obviamente, cuál es el compromiso a nivel de mucosa, a nivel de submucosa o a nivel del tejido muscular. Y acá el examen incompleto puede, si hacemos un examen incompleto, repetir generalmente a las 48 horas, ¿no? Y el estudio control, una vez que realizamos a las 40, antes de las 12 o 24 horas o 48 horas, recién lo vamos a realizar el siguiente examen endoscópico a partir de la tercera semana. A partir de la tercera semana, no es antes, a partir de la tercera semana. ¿Ya? Y obviamente el tratamiento, ¿no? Cuando hay ingesta de cáustico, estabilización hemodinámica, asegurar siempre la vía aérea y mantener obviamente al paciente en situación de ayuno, ¿no? Y siempre realizar, ¿qué cosa? La radiografía simple de tórax y abdomen, ¿no? Que tenemos que tener en consideración. Medidas de atención inmediata para el paciente quemado, obviamente, supresión de la vía aérea, analgésicos, corticoides, antimicrobianos, antisecretores, valoración de la alimentación parenteral o enteral, valorar la cirugía de urgencia, puede haber lesiones de primer y segundo grado A, soluciones parenterales, obviamente lesiones grados 2B o 3, hay que dar un soporte nutricional parenteral, hacerle una gastrotomía y ionostomía, y acá le podemos dar qué cosa, corticosteroides, ¿no? Puede ser alternativo o no, y antibióticos. Acá sí tenemos que dar antibióticos. Y en la lesión grado 3B, ya podemos hacer una recesión esofágica, puede ser una gastrotomía o una ionostomía o una esofagostomía cervical. Y acá ya hablamos de perforaciones. Miren, perforación esofágica, acá miren ustedes acá, ya hay una perforación esofágica ya. Va a haber dolor, generalmente el 70 al 90%, va a haber fiebre y va a haber aire subcutáneo, ¿no? Perforación a nivel cervical es menos severa. Cuando la perforación es a nivel torácico, es alto riesgo de mortalidad. Y cuando la perforación es a nivel abdominal, te puede dar peritonitis, puede darte un choque y la muerte. Entonces, eso es lo que tienen que estudiar ustedes, alumnos. Y acá, obviamente, el tratamiento quirúrgico se puede hacer, cuando hay una operación, puede ser un cierre primario, generalmente a las 24 horas, ¿no? A 24 horas, la sobrevida, miren ustedes, de 80 al 90%, y hacemos, ¿qué cosa? Una esofagogectomía cuando hay una necrosis extensa o cuando es una quemadura de tipo 3B. Ya las complicaciones, como ya hemos visto, la perforación estenosis esofágicas, cáncer esofágico, carcinoma epidérmoide, tienen riesgo muy alto de presentar 1000 veces mayor que la población general. Ya miren ustedes acá. Y miren acá, este examen, estos son los dilatadores Savary, y miren acá cómo nos ayuda justamente un examen muy simple, que es el examen varitado, tanto del tórax como del estómago, esófago y estómago. Miren acá, ensanchado acá, y miren ustedes la estenosis acá, ¿no? ¿Para qué nos ayudan ustedes? Justamente para ver el compromiso y qué actitud vamos a tomar para hacer las diferentes dilataciones. Miren acá, estenosis, filiforme el esófago, ¿ya? Entonces, por eso es importante el estudio
o radiografía contrastada de esófago y estómago, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes en las fases tempranas de una lesión grave? Por la ingesta de cáusticos, acá, cialorrea, disfagia, vómito, hematemesis y dolores retroesternal, que tenemos que ver presente. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una lesión gastrointestinal por ingesta de cáustico? Estenosis esofágica. Pregunta de examen, ¿ya? Este es un caso clínico justamente de daños del esófago por agentes cáusticos que deben tener en consideración. Acá son lesiones cáusticas, por pilas de alcalinas. En resumen, generalmente se describen dos casos de ingesta de pilas de litio en los que se realizó la extracción respectiva por vía endoscópica, evidenciándose lesiones clínicas en hipofaringe y en esófago. Realizamos una mención de la ingesta de cuerpos extraños ingeridos en general, con énfasis en una actualización sobre la ingesta de la pila alcalina. Entonces, hemos tratado de retirar inmediatamente justamente las pilas alcalinas, porque hemos dicho que las pilas nos pueden producir, ¿qué cosa? Perforación, ¿no es cierto? Tanto del estómago como del intestino. Este es un caso. Uno, por ejemplo, miren, un niño, acá miren ustedes una moneda, niño de 1 año y 2 meses de edad, ¿no? Residente de la ciudad de La Paz, en Bolivia, con padres de profesión relojeros, que acuden a consulta por ingesta de una pila de litio. De manera accidental, ingresa en regulares condiciones generales y dolor en garganta. Se realiza una radiografía posterior anterior de tórax, en la que se evidencia imagen radiopaca, circular y simétrica por encima del manubrio esternón. Entonces, inmediatamente tiene que ser retirado esta pila. Y acá, ven ustedes, es ingresado al servicio de gastroenterología, luego del quirófano, se realiza la endoscopía digestiva alta, bajo anestesia que revela esofagitis cáustica, con probable compromiso de esfínter esofágico superior. Miren acá. Ya. Si no se retira inmediatamente, miren cómo producía quemaduras y perforaciones. Más compromiso de la pila, ¿no? La extracción de la pila se realiza con pinza de McGill, evidenciándose un importante deterioro de uno de los lados de la pila. Se retiran con gran cantidad de restos presentes en el esófago. Se instaura tratamiento parenteral de un esteroide y obviamente sucrafato cada 6 horas, con buenas respuestas, ¿no? Queda en ayunas para evitar más lesiones, obviamente con una dieta líquida para su salud a los 2 días, con una buena tolerancia, solicitando a sus padres de modo, no, obviamente, su alta. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado justamente con las ingestas, obviamente, de las pilas de álcalis. Y obviamente, miren acá, la discusión obviamente es justamente cuál es el manejo que se recomienda. No inducir al vómito, no pasar sonda nasogástricas a ciegas, ni intentar neutralizar el cáustico y dejar obviamente en ayunas con líquidos parenterales de mantenimiento. Es lo mejor para lo que es ahora, las baterías que ingieren los niños son fáciles de remover, que miden entre 6 hasta 23 milímetros de diámetro, la mayoría son 15 milímetros, y son más complicadas, obviamente. Y acá, obviamente, toda es la secuencia que se debe realizar, ¿no? A través de las quemaduras químicas, incluso la necrosis, las baterías de litio, cómo se debe manejar adecuadamente, ¿no? Y obviamente acá van a ver ustedes el manejo según el grado de lesión, que es lo más importante, ¿no? Acá miren, clasificación del daño por cáustico, grado 0, si no hay daño, grado 1, edema o eritema, y miren acá, ¿qué hacemos acá? Miren, en el grado 0, tenemos un régimen de una dieta líquida, alta si tolera bien la alimentación y control en 3 semanas. En el grado 1, ¿qué hacemos? Observación de 24 a 48 horas, hacemos un régimen de dieta líquida, le indicamos omeprazol de 20 miligramos por 6 a 8 semanas y hacemos un control radiológico en 3 a 6 semanas. Pregunta de examen, hijos. En el grado 2, generalmente, ¿qué hacemos? Desde la sonda nasogástrica o gastrotomía, uso de antibióticos, miren, uso de omeprazol, uso de corticoides según el caso, hacemos una radiología a partir de la tercera a sexta semana y hacemos una endoscopía de control, ¿no? Que podría, obviamente,
realizarse o no, a partir, le hemos dicho, de la sexta semana, hacer dilatación. Y en el grado 3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerle sí o sí, hacerle una gastrostomía y hacer una exploración quirúrgica. Ese es el manejo según grado de lesión. Eso es lo que tienen que considerar. Y acá obviamente tenemos la clasificación de Sargar, que también es lo que tienen que saber. Y obviamente miren acá también las diferentes quemaduras. Miren acá. Miren cómo ya hay perforación, miren acá. Ya comunicación entre acá no se distinguen, mira, 3 orificios. La laringe, el esófago, miren. ¿Ya? Es el grado ya, en el grado 13. Y acá obviamente también son los, obviamente, los daños cáusticos a nivel de la submucosa. La ingesta de los agentes corrosivos ha ido en aumento debido a la falta de educación y prevención. La relación entre los síntomas y la severidad de la lesión generalmente son vagos y generalmente los pacientes deben ser monitorizados debido a que la perforación esofágica o gástrica pueden suceder durante las primeras 2 semanas después de la ingesta. Por eso es importante, ¿no? Hacer una buena monitorización y hacer un seguimiento, obviamente con una radiografía de tórax y con una radiografía de abdomen de pie. La ronquera, el estridor, nos puede dar ¿qué cosa? Un daño a nivel de la laringe o una epiglottis. Si hay disfagia o dinofagia, pueden implicar daño esofágico. Mientras que el dolor epigástrico y el sangrado son más característicos de afección estomacal, que tenemos que tener en consideración. Cuando nosotros hay estridor, cialorrea, ¿no? Generalmente fueron considerados en el 100% específicos por un daño significativo a nivel del esófago, pero no hay ningún síntoma que puede predecir el grado de daño causado. Entonces, si hay estridor y cialorrea, generalmente es un daño significativo al esófago. Cuando la presentación más común de una quemadura gástrica aguda por corrosivos es el dolor abdominal, hay vómito y hay emetemesis. Y si hay emetemesis, obviamente hay una quemadura gástrica de consideración. La incidencia de la lesión gástrica generalmente coexisten generalmente en un 20% o más hasta el 62.5% de una simple hiperemia o erosiones de necrosis transmural difusa que tenemos que tener en consideración. Acá van a ver ustedes que la esófago gastroduodenoscopía es considerada crucial y usualmente recomendada en las primeras 12 a 48 horas después de la ingestión cáustica, debido a la seguridad, a la realibilidad en las 96 horas después de la lesión. Generalmente los principales hallazgos clínicos, ¿no?, de las lesiones esofágicas o gástricas son las lesiones a nivel labiales o orofaringes. Sin embargo, las lesiones no son mayores al primer grado de quemaduras. Miren acá lo más importante, ¿no? Un lavado gástrico y una emesis inducida están contraindicados debido al riesgo de reexposición al agente corrosivo y lesión a nivel del esófago adicional. Eso sería todo con respecto a lo que es quemaduras por cáusticos. Por eso es importante justamente evitar alumnos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Por eso es importante, sí, alumnos, es evitar, a partir de ahora, ya es evitar, ¿qué cosa hemos dicho? Evitar el vómito y poner, ¿qué cosa? Sonda nasogástrica. ¿Ya? Evitar, ¿no?, los vómitos y poner sonda nasogástrica. Entonces, alumnos, la próxima semana, trataremos de avanzar, obviamente, con otros temas, y por favor, solamente pedirles de que los alumnos, obviamente, de mi grupo, que el día de mañana puedan asistir a partir de generalmente de las 8 de la mañana, porque en medicina vamos a tener una pequeña recepción por el Día de la Madre. Vamos a estar un poquito ocupados y solamente les rogaría que esperarían al doctor tanto Suárez como a mí, que vamos a estar presentes en la reunión, y vamos a comenzar a pasar la visita a partir de las 8 de la mañana, ¿ya? Por favor. Entonces, con mis alumnos hasta mañana y con ustedes hasta la próxima semana, ¿ya? Ya.
Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.